Los mecanismos por los cuales la actividad cerebral da lugar a la conciencia y el pensamiento humano son muy difíciles de comprender. A pesar de los múltiples y rápidos avances científicos, mucho acerca de cómo funciona el cerebro sigue siendo un misterio y lo único que se puede es teorizar al respecto. Sin embargo, no podemos poner en duda que este órgano particular, además de ser objeto de estudio, también ha sido motivo de gran apreciación, de una especie de admiración que lo ha llevado a formar parte de la cultura a través de expresiones artísticas. Las enfermedades mentales son un problema más común de lo que se piensa. La depresión, por ejemplo, afecta a 30 millones de personas en el mundo y así como es estudiada, es también transmitida a través de diversas formas de expresión artística. En Celeste, por ejemplo, un videojuego indie, se explora el camino que le toma a la protagonista aceptar que está deprimida y poder vivir con ello. Pero no solo de la depresión puede hablarse. En Memento, una película de Christopher Nolan, se explora la amnesia en el protagonista y su incapacidad de crear nuevos recuerdos, un reto casi imposible para dar con el asesino de su esposa. En Spec Ops: The Line nos muestran cómo el aislamiento y el sentimiento de culpa puede llevar a soldados altamente capacitados a volverse locos. Joker, o más específicamente el Joker de Joaquin Phoenix, tiene una enfermedad mental que se caracteriza por abscesos de risa. Una risa involuntaria que no puede detenerse apenas ha sido desatada y que solo resta esperar a que culmine, pudiendo incluso desatar otros síntomas como dificultad para respirar y tos, aunque a la vez tiene síntomas característicos de una locura psicopática debido a su notorio daño cerebral. Pero entonces, ¿cuál es la enfermedad del Joker que lo hace reír incontrolablemente y estar mentalmente inestable? La risa patológica puede ser un signo de diferentes trastornos psiquiátricos o neurológicos, como es el caso de algunos tipos de epilepsia, en donde pueden haber diferentes reacciones en el cuerpo dependiendo de dónde haya un daño neurológico. Cuando se activa esa conexión que está mal hecha en el cerebro, se puede desatar risa o llanto en lugar de convulsiones. La risa involuntaria también puede ser un síntoma en episodios maníacos, en trastorno bipolar no tratado y también puede verse en episodios psicóticos. También puede ser una manera de contrarrestar el llanto, pues la siguiente reacción que el cuerpo conecta a la expresión emocional de tristeza es la risa, por lo que están ampliamente relacionadas. Pero dejemos para el final lo concerniente a la risa y centrémonos un poco en los otros padecimientos de Arthur Fleck, ya que tienen amplia relación con todo el cuadro clínico que presenta. En una parte de la película es mencionado que Arthur toma hasta 7 medicamentos distintos, por lo que se podría decir que están tratando con varias enfermedades a la vez. De ser así, Joker puede encajar en los cuadros clínicos de distintas enfermedades y 2 o más de ellas pueden coexistir a la vez. La psicosis, por ejemplo, es una enfermedad mental grave que se caracteriza por una alteración global de la personalidad acompañada de un trastorno grave del sentido de la realidad. Alguien que es psicótico experimenta alucinaciones auditivas, como escuchar voces o música, alucinaciones visuales donde ven objetos que no están realmente allí o tener pensamientos delirantes. La psicopatía es tradicionalmente un trastorno de la personalidad caracterizado por un comportamiento antisocial persistente, con empatía y remordimiento deteriorados y rasgos audaces, desinhibidos y egoístas. La psicopatía refleja características y conductas interpersonales que a menudo se basan en la falta de empatía. Los efectos de una infancia cruel, haber sufrido abusos y negligencia sacan a flote estos rasgos y dan como resultados individuos peligrosos, que son los que asociamos con el término de psicópatas. El trastorno antisocial de la personalidad se caracteriza por un patrón a largo plazo de desprecio o violación de los derechos de los demás. A menudo es evidente un bajo sentido o conciencia moral, así como una historia de crimen, problemas legales o comportamiento impulsivo y agresivo. Los pacientes con trastorno de personalidad antisocial característicamente muestran fácilmente irritabilidad y sentimientos agresivos hacia los demás, los cuales se expresan en el contexto de la amenaza y la intimidación. Pero continuemos con lo concerniente a la risa. Hay que recordar que cuando Arthur lee el expediente de su madre, descubre que de pequeño fue encontrado atado a un radiador en estado de desnutrición y con marcas en todo su cuerpo que sugerían un maltrato despiadado. Puede ser que no escatimaron en darle golpes en su cabeza, de modo que le ocasionaron una lesión tan severa que afectaron las estructuras del cerebro encargadas del llanto y de la risa. Es por ello que la mayor parte del tiempo en que los abscesos de risa se producen es cuando Joker tiene pensamientos depresivos o episodios de ansiedad, es decir, cuando
cuando sufre una sobrecarga emocional. A esto último se le conoce en medicina y psicología como labilidad emocional, y para ampliar podemos definirlo como un signo o síntoma caracterizado por cambios exagerados en el estado de ánimo o afectos en rápida sucesión. A veces las emociones expresadas externamente son muy diferentes de cómo se siente la persona por dentro. Estas emociones fuertes pueden ser una respuesta desproporcionada a algo que sucedió, pero otras veces puede que no haya algún desencadenante. La persona que experimenta la habilidad emocional generalmente siente que no tiene control sobre las emociones. Por ejemplo, alguien puede llorar incontrolablemente en respuesta a cualquier emoción fuerte, incluso si no se siente triste o infeliz. La enfermedad o afección que suele generar este signo o síntoma es conocido como síndrome pseudovulvar, un tipo de trastorno emocional caracterizado por episodios incontrolables de llanto y o risa u otras manifestaciones emocionales. Ocurre secundaria a un trastorno neurológico o lesión cerebral. Los pacientes pueden encontrarse llorando incontrolablemente por algo que es moderadamente triste, sin poder detenerse por varios minutos. Los episodios también pueden ser incongruentes con el estado de ánimo. Un paciente puede reír sin control cuando está enojado o frustrado, por ejemplo. A veces, los episodios pueden cambiar entre estados emocionales, lo que hace que el paciente llore sin control antes de disolverse en ataques de risa. Es muy probable que quien escribiera el personaje tomó mucho en cuenta esta última enfermedad, pues en una entrevista Joaquin Phoenix habla de cómo fue que se inspiró para lograr ejecutarla correctamente. Solo nos quedaría finalizar diciendo que de acuerdo con sus rasgos, Arthur Fleck, el Joker creado por Todd Phillips y Joaquin Phoenix, podría ser un individuo con trastorno de la personalidad antisocial que asocia aspectos de psicosis y psicopatía con ataques de risa ocasionados por el síndrome pseudovulvar que padece. Nos despedimos y dejamos parte de la entrevista subtitulada al español. I'm laughing. I have to ask you because watching it is a little uncomfortable at times. You know, it kind of feels like you're choking while doing it. Yet I love how it's used in the story to kind of propel the story forward. So, was that laugh easy or hard to come by, and how did you come to it? Before I read the script, Todd showed me videos of people that have this uncontrollable laughing fits, and one in particular who. It looked very painful. His face would get red, and he would choke. And so that was the inspiration.